Buenas noches, hermanos. Vamos a iniciar en este día nuestra reflexión y vamos para ello a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, y vamos a leer el versículo 18. Vamos a reflexionar en esta noche de acuerdo a nuestro contexto. Estamos celebrando este 15 de septiembre del 2020 nuestra independencia, al menos en México, y esta lectura hace alusión a la libertad y el contexto nos habla del inicio de su ministerio. El Señor se dirigió a la sinagoga y pronunció estas palabras que son proféticas. El profeta Isaías, 600 años antes, con todo detalle había profetizado la venida del Mesías. El Señor, dice, se dirigió a la sinagoga, dice, como era su costumbre. La liturgia que se seguía en aquellos tiempos en la sinagoga era de que estaban todos reunidos, se daba la libertad de que alguien expusiera la palabra o interviniera en la liturgia, en el orden del culto, haciendo algún comentario, leyendo alguna escritura, y la participaba a los demás. En esta ocasión dice que se le dio la palabra y abriendo los rollos en el profeta Isaías leyó lo siguiente, que es lo que vamos a leer ahorita. Y cuando terminó, mencionó: esto se ha cumplido hoy delante de sus ojos. No lo vieron bien. Es más, se pararon en contra de él y su intención era despeñarlo. Pero él dice que pasó en medio de ellos. Vamos a leer lo que dijo el Señor en esta escritura, que es algo válido, porque esto que profetizó el profeta Isaías se sigue cumpliendo en nuestros ojos. Dice así la palabra, Lucas 4, 18. Se paró el Señor y abriendo los rollos del profeta Isaías, leyó: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Libertad a los cautivos, libertad a los oprimidos. Y precisamente en este día que en nuestro país celebramos nuestra independencia, hay una fiesta. Estamos alegres, estamos contentos, rememorando precisamente que fuimos nosotros, por la obra de varios hombres que intervinieron en una lucha que se extendió por varios años hasta lograr nuestra libertad. Estábamos oprimidos y estábamos cautivos bajo el poder, en este caso de la nación de España. Los españoles nos habían conquistado, nos habían hecho cautivos y éramos oprimidos por su poder. Varios líderes espirituales intervinieron en esta lucha de independencia. Los más destacados fueron el cura Miguel Hidalgo y otro que para mí tiene mayor relevancia, José María Morelos y Pavón, que se autonombró el siervo de la nación. Si bien Miguel Hidalgo tuvo una influencia determinante para el inicio de esta lucha, las intenciones de él no eran verdaderamente lograr una independencia de España, sino
vamos a decir, un cambio de situación, porque él quería seguir dependiendo de el rey de España de ese tiempo. Sin embargo, más adelante, todos los que conspiraron para lograr esta independencia dieron cauce para que verdaderamente se lograra una independencia total. Después de esta independencia se redactó la Constitución de 1824. Si bien el movimiento empezó en 1810, concluyó 10 años después, 11 años después, y cuando concluyó, después de un sinnúmero de vicisitudes, en donde fueron también en la lucha de poder, pues, y de defensa de ese poder a través de las autoridades españolas con los virreyes y el ejército, fue esto culminando. Varios de los iniciadores de este movimiento fueron hechos presos y fueron fusilados, hasta que 11 años después, y después de que también parte del ejército enemigo, viendo tanto su conveniencia como que la lucha que había durado varios años estaba debilitando el poder, varios de ellos se convirtieron también en luchadores de esta independencia por conveniencia, porque al final ellos iban a verse beneficiados con esta lucha. Pero bueno, afortunadamente se logró el propósito y fuimos libertados de su opresión, fuimos libres de ese cautiverio. En similitud, el Señor estaba manifestando en esta lectura su misión de Mesías, de ungido. Un ungido es alguien elegido por Dios para llevar a cabo algo muy especial. Él, como Mesías, venía a libertar no solo al pueblo escogido de Dios, porque más adelante, cuando una mujer sirofenicia ajena a su pueblo le pidió, él declaró que había venido a libertar a los cautivos de Israel. No había venido para dar libertad a otros pueblos. Inicialmente era a darse a conocer a las ovejas perdidas de Israel y llevar a cabo su propósito como Mesías. Pero cuando, haciendo uso de su libre albedrío, los judíos no le recibieron ni le reconocieron como Mesías, no le reconocieron como tal, entonces ahí el plan de Dios se echó a andar también para que la labor de este Mesías no solo fuese para el pueblo de Israel, sino para aquellos que no éramos judíos, al pueblo gentil, que al fin y al cabo en toda la escritura estuvimos representados inicialmente por Rahab la ramera y posteriormente por la bisabuela de David, que fue Ruth la moabita. O sea que en la sangre de Jesús, hablando humanamente, existen estos antecedentes. Su bisabuela fue Ruth y ella fue moabita. Ahí estábamos ya siendo representados. Y posteriormente, al ser rechazado Jesús por su pueblo, el Señor establece en su palabra: a los suyos vino. Estamos analizando capítulo 4 de Lucas, el versículo 18, en donde el Señor inicia su ministerio. Es el punto culminante en donde Él se presenta en la sinagoga. Dice la Escritura, como era su costumbre, le dan el lugar para que Él intervenga y abre
la escritura, en este caso los rollos del profeta Isaías, y lee lo que 600 años antes se había profetizado acerca de él. Esta lectura y esta participación en la sinagoga establecen el inicio de su ministerio. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Reflexionábamos acerca del término libertad, el concepto que en este día, 15 de septiembre de 2020, estamos celebrando como nación. Celebramos nuestra independencia de España, de nuestros conquistadores, ante los cuales estábamos cautivos y oprimidos, no éramos libres. Y esta fecha marca en nuestra historia precisamente ese acontecimiento. Fuimos libertados del cautiverio, fuimos libertados de la opresión en la que estábamos, sujetos al gobierno español. Varios líderes religiosos, líderes espirituales de aquel tiempo, 1810, marca el inicio de nuestra independencia, del movimiento independentista. 11 años después culminaría, pero varios sacerdotes, no solo Miguel Hidalgo, no solo José María Morelos y Pavón, sino varios otros fueron sacerdotes o estuvieron relacionados, porque ya sea que eran resultado de los seminarios de aquellos tiempos, pero estaban inmersos en el ámbito sacerdotal. Hubo varios sacerdotes, no nada más ellos dos. Fueron varios próceres de nuestra independencia. Varios de ellos, por su preparación, destacaron en algunas áreas, e incluso algunos de ellos intervinieron en la redacción de nuestra Constitución de 1824. Pero bueno, regresemos al concepto que no solo por el significado nuestro de esa independencia, sino que en términos generales el ser humano siempre ha luchado por la libertad de él mismo y de otros seres humanos. La libertad es un concepto inherente al ser humano, no que en los otros seres vivientes como los animales no tenga significado la libertad, pero no es lo mismo, porque ellos no son seres que tengan espíritu, que tengan libre albedrío, que tengan conciencia del yo, y en nuestro caso que tengan un espíritu que nos hace relacionarnos con Dios. Por tanto, si bien el concepto de libertad para los animales es válido, pero no lo conciben con la misma conciencia que nosotros lo concebimos. Decíamos entonces que este concepto es defendido por el hombre, y es válido, porque el mismo hombre ha hecho cautivo al otro hombre, lo ha oprimido, lo ha coartado, le ha coartado su libertad. A veces el hombre, abusando de su poder, de su fuerza, de su capacidad, de su superioridad, ha hecho cautivos a otros hombres y los ha explotado, y los ha oprimido y los ha cautivado, y ha hecho abuso de esa cualidad que lo hace ante otro superior. Por tanto, es algo inherente al mismo ser humano el buscar esa libertad, el luchar por esa libertad. Ahora, la libertad viene siendo un concepto que nosotros manejamos, pero
creemos que ésta debe existir sin límites. En el sentido estricto, no existe una libertad absoluta. La libertad tiene límites. Si fuese absoluta, no existirían límites y llegaríamos a ser considerados dioses. ¿Por qué decimos que no puede existir de manera absoluta? Porque nosotros, incluso como entes que somos, tenemos límites. Estamos sujetos a leyes y estamos obligados a sujetarnos a esas leyes. La libertad absoluta implicaría que no tenemos límites. Y si no nos sujetamos a esos límites, nosotros mismos vamos a perjudicarnos, porque fuimos creados para estar dentro de esos límites. Por ejemplo, si nosotros tomáramos para sí la libertad absoluta y no nos ciñéramos a las leyes de la gravedad, ¿quiere usted libertad absoluta? Tendría usted que tener control sobre esas leyes, pero no las tenemos. Ese control y ese poder de estar en control de esas leyes naturales, por ir sobre esas leyes, pongamos por ejemplo, queremos una libertad absoluta, salga usted, súbase al lugar más alto, al edificio más alto y salte de ahí. Inminentemente va a recibir las consecuencias de ese acto. No podemos ir por sobre las leyes de la gravedad. Tenemos que sujetarnos a las leyes de la gravedad, porque si no, dejaríamos de existir. Tenemos, como seres creados, delimitantes. No podemos salir de esos límites. No somos dioses para tener control absoluto, en este caso, por ejemplo, de esas leyes de la gravedad. Nosotros tenemos que estar sujetos a esas leyes. Vamos a tener el control cuando nos sujetemos a esas leyes y las tenemos que respetar y tenemos que conocerlas y entonces ceñirnos a ellas para obtener los beneficios que podemos tener del conocer las características de esas leyes de la gravedad. No puede haber libertad absoluta. Tenemos limitantes. No podemos. La libertad también implica libertad de pensamiento, libertad de acción, libertad de poner en acción nuestro libre albedrío. Pero volvemos, existen límites. Mi libertad acaba en donde empieza el derecho de otra persona, en donde empieza la libertad de otra persona. Mi libertad acaba donde empieza ese derecho. Yo no puedo pisotear su derecho. La libertad tiene sus reglas, sus límites, porque si no sería libertinaje y no libertad. El problema del hombre ha sido ese, que el hombre no quiere la verdadera libertad, sino quiere el libertinaje. La libertad implica también adquirir como ente, como ser humano, derechos y obligaciones. El hombre siempre ha buscado obtener derechos, pero no hacerse responsable por sus obligaciones. Desde los tiempos en que el Señor manifestó el propósito de su ministerio, se manifestó como el Mesías y no lo reconocieron, porque al final siempre ha sido la intención del hombre evadir sus obligaciones, sus responsabilidades. Desde los tiempos de Adán y Eva en el jardín del Edén, ahí hubo otra situación. La Biblia nos habla de la serpiente, que representa a Satanás, que se convirtió en el príncipe de este mundo. Dios le dio a Adán una libertad ceñida a los derechos que tenía el hombre, pero también a las obligaciones. Él le dio la autoridad para que se enseñoreara de toda la creación. Su labor era cultivar el huerto del Edén y tener dominio sobre toda la creación. Y solo le estableció
una obligación. De todo fruto que existía en el huerto podía comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Tenía toda esa libertad. Podía comer de todos los frutos, incluyendo el árbol de la vida. Pero de un solo fruto no debía comer. Y fue de ese árbol que comió, haciendo caso omiso de la advertencia de Dios y haciéndole caso a la serpiente, que era la más astuta de todos los animales que existían. El diablo les dijo: con que Dios les ha dicho. Sí, dijo la mujer, que si comíamos de ese fruto, moriríamos. No es cierto, dijo la serpiente. Más bien, Él sabe que cuando comáis de ese fruto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, obteniendo el conocimiento del bien y del mal. Ese fue el meollo. Dios les había dado una libertad, solo les había establecido una obligación que tenían que obedecer. Pero Satanás los engañó y lamentablemente ellos hicieron caso a esa sugerencia: seréis como dioses. Y lamentablemente, por la influencia de Satanás, el hombre desconoció las leyes, los preceptos que Dios le había establecido, y convirtió en realidad esa sugerencia que Satanás le había dado. Seréis como dioses. Se convirtieron ellos en dioses, desconocieron las leyes de Dios y crearon sus propias leyes, sus propios conceptos de bien y de mal. Ellos fueron autosuficientes y autónomos, desconocieron a Dios y ellos aprobaron sus propias leyes, se convirtieron en dioses. Ellos pusieron sus propias reglas y leyes y aprobaron el ser igual a Dios. Ellos establecieron sus propias medidas, sus propios conceptos. Fueron independientes de Dios. Se independizaron de Dios o quisieron hacerlo. No es diferente. Hoy mismo vivimos tiempos en los cuales hemos rechazado la autoridad absoluta de Dios. Nos hemos convertido en dioses. Desconocemos lo absoluto de Dios y creamos nuestras propias reglas. Nosotros mismos las aprobamos y establecemos la medida. El hombre establece sus propios códigos, establece su propia ley, establece lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Él establece la medida de su moralidad, los límites de su moralidad. Desconoce a Dios y se vuelve él mismo Dios con D minúscula, haciendo realidad los dichos de la serpiente, de Satanás. Seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Yo soy la medida de todas las cosas. Para eso tengo mi capacidad de pensar, de decidir, de establecer qué se debe hacer, qué no se debe de hacer, qué cosa es aprobada por mí y qué cosa no es aprobada por mí. Me vuelvo Dios, obtengo mi independencia, me quito todos esos yugos de opresión, todos esos yugos que me oprimen, que coartan mi libertad. Así actúa el ser humano. Esa era la labor que Cristo venía a establecer. Y ese era el problema no solo de nuestro tiempo, sino de los tiempos en los que vino Jesús a realizar su ministerio, a llevar a cabo su propósito. En Juan 3:16 Dios establece su propósito acerca de la relación de Dios con el hombre. Dios sabía que el problema del hombre era el pecado. Y el pecado significa
ir en contra de lo establecido por Dios. Pecado es no llevar a cabo lo establecido por Dios, sino llevar a cabo lo contrario a Dios. Todo aquello contrario a la ley, a lo establecido por Dios. Dios establece que Él ama al hombre y le da a través de su Hijo Jesucristo la solución para el problema del hombre, que es el pecado. De tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo, y enviado a su Hijo al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Cristo sabía que el hombre era esclavo del pecado. En Juan 8:32, el Señor dice: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y ellos le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por eso, no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y en Romanos 6:16 establece la palabra: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Y en Primera de Juan 3:8 la palabra nos dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. No podemos ir sobre lo absoluto establecido por Dios. Dios es el creador. No tenemos ni siquiera libertad de disponer de nuestra vida, porque Dios es el creador de la vida, y si Él la creó, Él es el único que la puede quitar, Él es el único que puede reclamar, Él es el dueño de nuestras vidas, es nuestro creador. No podemos ni siquiera disponer de nuestra vida. Por eso la Escritura habla acerca de aquellos que se suicidan. Ellos mismos se condenan, porque toman el papel de Dios para disponer de su vida. Toman algo que no les pertenece. Nuestra vida le pertenece al Creador, le pertenece a Dios. Cuando yo dispongo de algo que no me pertenece, voy en contra de ese Creador. Me vuelvo Dios, como Adán, como Eva. Se independizaron de Dios, se creyeron autosuficientes y autónomos. Por eso es que el que se suicida, ya él mismo es condenado a pasar la eternidad en el infierno, porque toma el papel de Dios y dispone de algo que no le pertenece. Nuestras vidas le pertenecen al Creador, y a Él tenemos un día que dar cuentas. Jesús fue claro, y no hay posiciones intermedias. O somos de Dios o somos del diablo. Solamente podemos pertenecer a esas dos posiciones. Por eso el Señor Jesucristo fue claro al respecto y directo. El que no es conmigo, contra mí es. El que no está bajo la cobertura del Creador, que es Dios, está fuera de su cobertura, y estar fuera de su cobertura quiere decir pertenecer al diablo. No hay posiciones intermedias. Aún el ateo que no cree en Dios y dice no creer en el diablo, está bajo la esclavitud del diablo. Somos esclavos de quien servimos. Si servimos a Dios, para vida. Si servimos al pecado y a los valores que establece el príncipe de este mundo, somos esclavos del pecado para muerte. O vivimos en este mundo bajo la autoridad absoluta de nuestro Creador, que es Dios, o vivimos
aunque no lo reconozcamos y aunque no lo queramos, bajo quien tiene la autoridad de este mundo, Satanás. Cuando Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios, le entregaron al que obedecieron las escrituras que Dios les había dado. La autoridad que Dios les había dado fue entregada al que los engañó. Aún el que no cree, el ateo, el agnóstico, el humanista, está bajo la autoridad del príncipe de este mundo. El príncipe de este mundo maneja todos los valores que existen en este mundo. Él incita al hombre para que se independice, sea autosuficiente, sea como Dios, sea un Dios pequeñito con D minúscula, que cree sus propias reglas, que no esté sujeto a nada ni a nadie, que haga creer. Satanás hace creer al hombre que el hombre es la medida de todo, que no existe Dios, que todo fue fruto de la casualidad, fruto de un evento azaroso, la teoría del Big Bang, un sinnúmero de moléculas, de células, que en una explosión casualmente llegaron a establecer orden. Es como si fuésemos a un lugar de refacciones de autos y juntáramos motores, ruedas, todas las refacciones, las hiciéramos explotar y de pronto creáramos un bocho o un auto. Es imposible. Pero el príncipe de este mundo domina los valores de este mundo, le engaña al hombre haciéndole creer que esa capacidad que él tiene es la medida de todas las cosas. A través de esas teorías le quiere imbuir al hombre una explicación de todo lo que existe, cuando la palabra de Dios es lo absoluto a lo que debemos de tender. Y ella establece: oh hombre, si tú no crees en Dios, al menos fíjate en la creación. Salmo 19 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y otro día a otro declara sabiduría. Es imposible que a través del azar, todo ese diseño tan magnífico, todo ese orden absoluto, todas esas cadenas alimenticias, todo ese orden en la naturaleza haya existido por azar. Oh hombre, dice la palabra, si tú no crees, al menos observa la creación y por la misma creación vas a llegar a la conclusión de que existe un ser sumamente inteligente, ordenado, capaz, que hizo todo lo que existe. Y la palabra de Dios, que para nosotros es lo absoluto, nos da a conocer a ese Dios y nos da a conocer los propósitos que Él tuvo al crear al hombre. En esa palabra encontramos precisamente delimitados la libertad del hombre, hasta dónde llegan, cuáles son los límites. Mientras no reconozcamos ese absoluto y mientras no nos ciñamos voluntariamente, decidamos ceñirnos a ese absoluto que son los mandamientos de Dios, no vamos a encontrar la verdadera libertad. Podemos ser independientes, pero no libres. El Señor hace una analogía con la historia de Israel. Cuando Israel estaba esclavizado en Egipto, Faraón es un símbolo de Satanás, el príncipe de este mundo. Egipto es un paralelo del mundo. Israel, o nosotros somos un paralelo de Israel. Israel estaba esclavizado. Faraón representa a Satanás. Israel era esclavo de Satanás en Egipto, que representa al mundo. Cuando Dios levantó a Moisés para libertar a ese pueblo oprimido, conocemos toda la historia de la lucha
de poder entre Faraón, entre Satanás y el representante de Dios, en este caso Moisés, tipo de Cristo, el libertador. Al final de esa confrontación de lucha de poder, las 10 plagas representan el poder de Dios dirigido a la nulidad de los dioses de Egipto. Cada plaga va dirigida a esos dioses de Egipto para mostrar al pueblo de Israel la nulidad de esos dioses y el poder absoluto del Creador, de su Dios, que mandó a ese libertador. Al final de todo eso, ese libertador los libertó. Fueron independientes, se independizaron de Egipto, pero no fueron libres hasta llegar a Sinaí. En Sinaí recibieron la ley de Dios, los mandamientos de Dios, renovaron con Dios el pacto anteriormente hecho por el padre de esa nación, que fue Abraham. En Sinaí renovaron el pacto. Y cuando recibieron la ley, entonces conocieron verdaderamente la libertad. En este mundo, el hombre busca la libertad, pero la convierte en libertinaje, porque al final su concepto de libertad es emanciparse, separarse completamente de lo absoluto, de su creador, de su Dios. Él es el creador, Él es el que estableció y tiene el poder, porque Él es el creador, de establecer sus leyes. Sus leyes rigen en toda su creación. No en balde toda la creación, todo el universo, todos los planetas giran en perfecto orden, sujetos a leyes establecidas por el Creador. El mal del hombre precisamente es ese: quererse emancipar de su Creador, cuando sería sabio que el hombre reflexionara. La verdadera libertad consiste en obedecer a Dios, en ceñirse a sus leyes. La verdadera libertad consiste en hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. Cuando nosotros nos sujetamos a esas leyes, es cuando empezamos a ver los propósitos de Dios en nuestra vida y a experimentar verdaderamente una libertad y a vivir esa libertad con la que Cristo nos hizo libres. En Gálatas 5:1 la palabra dice: estad pues firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Somos esclavos de Satanás, el príncipe de este mundo que establece sus valores, y el hombre, lo acepte o no, lo quiera o no, solamente puede estar en una posición. Si se sujeta a las leyes del Creador, a sus leyes absolutas, va a encontrar verdaderamente la libertad. Si no reconoce a Dios, va a estar en el otro ámbito, bajo la esclavitud del príncipe de este mundo, con los valores que Satanás maneja y ha establecido en este mundo. Y el hombre no va a conocer esa libertad. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad. Yo soy el camino, yo soy la verdad. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Libres del yugo del pecado. No vamos a poder conocer la verdadera libertad hasta que no, por voluntad propia, decidamos someternos a la libertad que Dios nos da a través de obedecer sus mandamientos. Y vamos a encontrar esa libertad puesta en nosotros para experimentar la plenitud de vida. No existe mayor libertad que hacer la voluntad de nuestro Creador. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí también hay libertad. Queremos que nuestra vida cobre sentido,
cobre propósito, queremos experimentar una libertad profunda en todos los ámbitos, sobre todo en nuestro espíritu, busquemos hacer las paces con Dios. Tomemos lo que Él, en su inmensa sabiduría, ya ha establecido. Él tiene leyes a las cuales inminentemente nos tenemos que ceñir para encontrar la plenitud. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero no vamos a experimentar esa libertad hasta que no arreglemos nuestra situación con Él. Él envió a su Hijo con un propósito. Él tiene reglas establecidas, propósitos, principios, que es imposible que nosotros vayamos por sobre de ellos. Él ha establecido que la paga del pecado es muerte. Nosotros, como seres que hemos pecado, pecado es toda transgresión a la ley de Dios. Y nosotros hemos transgredido la ley absoluta de Dios. Y como fruto de ese pecado merecemos morir. La paga del pecado es muerte. Pero Dios nos amó tanto y de tal manera que envió a su Hijo a que viniera y tomase nuestro lugar, que muriera en lugar nuestro. Jesús vino a tomar el lugar que a nosotros nos correspondía. Él vino a morir por nosotros. Cuando yo entiendo el propósito de Dios y me decido a llevar a cabo lo que Él tiene, porque Él ya dio solución al problema del hombre. Únicamente tengo que reconocer que yo soy pecador, que le he ofendido a Dios, que he transgredido su ley. Y como pecador merezco la muerte. Pero yo, por fe, le creo a Dios. Y acepto el sacrificio de Cristo, que vino a tomar mi lugar. Reconozco que soy pecador. Por fe, tomo el sacrificio de Cristo llevado a cabo en la cruz del Calvario. Reconozco mi falta, mi pecado, me arrepiento. Reconozco que eso ha dañado mi relación con Dios y ha ofendido a Dios, porque quise ser autosuficiente, quise hacer lo que me parezca bien, según en mi concepto de libertad, quise hacer lo que bien me parece sin tomar en cuenta a Dios. Reconozco pues que lo he ofendido, me arrepiento. Me duele en lo profundo de mi corazón de una manera real haber ofendido a Dios. Y acepto que Jesucristo tome mi lugar. Y a través de esa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, soy perdonado, soy limpiado. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él tomó mi lugar. No soy ahora salvo por ser bueno, porque existe el concepto de que la salvación que Dios en su misericordia ha resuelto a través de enviar a su Hijo, ha resuelto el problema del hombre, que es el pecado. Y vino a dar libertad a nosotros que estábamos esclavizados bajo la autoridad de Satanás. La palabra de Dios dice que somos esclavos del amo al que servimos. Y en este caso, la humanidad sirve al príncipe de este mundo, quien ha establecido sus valores y ha hecho creer al hombre que él puede ser autosuficiente, que él puede ser independiente, que él no tiene por qué tomarle cuentas o parecer a Dios, que el hombre puede convertirse en Dios, ser su Dios. Él puede establecer los límites, él puede establecer los valores. Él es la medida de todas las cosas y no necesita a Dios. Es imposible que el hombre haga eso. Ese es el concepto que le han sembrado el príncipe de este mundo. Un concepto no de libertad, sino de libertinaje. Una libertad sin límites, una libertad absoluta, como si fuésemos dioses. Somos criaturas de Dios. Tenemos límites. Sería sabio reconocer a ese Dios, reconocer al Creador.
ese creador ya ha dado solución a nuestro problema. Sus principios absolutos son inalterables. Con toda nuestra capacidad no podemos pasar sobre esos principios. La paga del pecado es muerte. Como seres libres, pero limitados, un día vamos a morir. Y un día vamos a tener que enfrentarnos a Dios para responder por lo que hicimos en este mundo mientras tuvimos vida. Tenemos dos disyuntivas: o nos sometemos a Dios y le obedecemos y experimentamos la verdadera libertad, o lo desconocemos y hacemos lo que bien nos parezca. Y al final, cuando muramos, nos enfrentaremos a Él y a su autoridad. Dios nos creó como seres trascendentes. Nuestra parte material se queda en esta tierra, el polvo vuelve a la tierra de donde fue tomado y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Nuestra parte espiritual, formada por espíritu y alma, son trascendentes. La vida no termina con la muerte, más bien con la muerte empieza verdaderamente la trascendencia. Y un día vamos a enfrentar a Dios. Termino. La verdadera libertad, para experimentarla, tenemos que someternos a Dios y experimentarla. La verdadera libertad es hacer lo que sabemos que debemos hacer. Y eso que debemos hacer está establecido en la ley de Dios, en la palabra de Dios.